Bueno, ahora sí, vamos a trabajar con tres ejemplos de distintos tipos de funciones para ver cómo vamos repasando lo que ya habíamos trabajado anteriormente y obviamente a concentrarse en esta parte, ¿no? Que es la parte nueva que es el análisis del crecimiento y el decrecimiento de la función. Entonces, tenemos acá una función f de x, es una función polinómica de grado 3, una función cúbica, menos x al cubo más 3x cuadrado más 9x más 5. ¿Sí? Entonces, buscamos hallar primero el dominio. ¿Sí? Entonces, cuando hallamos el dominio, hacemos las tres preguntas, ¿se acuerdan? Si es una división, si es una raíz o si es un logaritmo. Perdón, acá logaritmo entre paréntesis. Una función. Sí, no da ninguna de estas tres respuestas afirmativas, entonces la función no tiene restricciones, por lo tanto, el dominio de f de x, ¿sí? ¿Quién va a ser? Todos los reales. Acá ya tenemos nuestro primer resultado. Lo marcamos y después los escribimos todos juntos. Siguiente, hallar la asíntota vertical y hallar la asíntota horizontal. Empecemos por la asíntota vertical. ¿Cómo determinamos la asíntota vertical? ¿Se acuerdan que era el límite cuando la función f de x tiende, o sea, x tiende a un valor a que no pertenezca al dominio? Pero en este caso el dominio está armado por todos los reales, entonces no existe a, ¿sí? Como no existe a, entonces no existe asíntota vertical para x, ¿sí? En cambio, para trabajar la asíntota horizontal, ¿cómo es? Calculamos también el límite, pero esta vez de x tendiendo aquí a infinito, ¿sí? Nuevamente de la función. Entonces, bueno, nos ponemos a trabajar ahora. Esto es el límite cuando x tiende a infinito, ¿de quién? De menos x al cubo más 3x al cuadrado, 9x más 5. ¿Cómo se resuelve este límite? Primero, en primera medida, reemplazando, ¿sí? Entonces nos queda menos infinito al cubo más 3 infinito más 9 por infinito más 5, ¿sí? ¿Cómo se resolvía esto de manera mucho más rápida? Buscamos el término principal, ¿sí? Y analizamos ese límite. Entonces tenemos ahora el límite de x tendiendo, supongamos, a más infinito. En más infinito esto nos queda menos más infinito al cubo, más al cubo es positivo, por menos menos esto nos queda menos infinito. Y si lo trabajamos hacia el menos infinito, límite cuando x tiende a menos infinito, nos queda menos infinito al cubo. Menos al cubo, menos, esto es menos infinito, por menos más, nos da más infinito. En ambos casos, como tiende a infinito, podemos afirmar que no existe asíntota horizontal tampoco. Entonces, tanto esto como esto nos permite afirmar que no existe asíntota horizontal para f de x. ¿Sí? También nos olvidamos de poner f de x. ¿Sí? ¿Qué más teníamos que trabajar? Los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, la parte nueva. Entonces, ¿qué sabemos de intervalos de crecimiento y de decrecimiento? Sabemos que el intervalo de crecimiento de f de x es igual al conjunto de positividad de la derivada de f de x. Y el intervalo de decrecimiento de f de x es igual al conjunto de negatividad de la derivada de f de x. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sí, calcular la derivada. Entonces, calculamos, vamos a hacer ordenados y ordenadas. Reanotamos la función para no equivocarnos, para no perder el rastro de lo que estamos trabajando. Y calculamos su derivada. Es una función polinómica, entonces derivamos cada uno de los términos. Es bastante sencillo, menos 3x cuadrado más 6x
más 9 y este da 0. Entonces aquí tenemos su derivada. ¿Para qué queremos la derivada? Decíamos para analizar sus conjuntos de positividad y negatividad. Entonces, ¿cómo trabajamos el conjunto de positividad y negatividad? Factorizando, ¿sí? Esta, una vez factorizada, por ejemplo acá vamos a hacer factor común, menos 3, nos queda 3x al cuadrado, menos 3 por x al cuadrado, menos 2x menos 3. Yo hago esto para que las cuentas sean más sencillas, pero si no, directamente pueden aplicar acá la fórmula resolvente, ¿sí? Aplicando la fórmula resolvente van a tener que son x igual a 3 y x igual a... no, perdón, x igual a menos 3. No, a 3 está bien. Y x igual a menos 1. Por lo tanto, la forma factorizada de la función derivada es menos 3 por x menos 3 por x más 1. ¿Sí? Acá está la forma factorizada de la función derivada. Si aplicar la resolvente acá van a llegar a este resultado y desde este resultado vienen ahí. ¿Sí? O si no, pueden ir factorizando por partes. Es indistinto. Lo que sí hay que tener muy en cuenta es que si ustedes aplican la resolvente obtienen estos resultados, no olvidarse del coeficiente principal. ¿Sí? Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y trabajamos por cuadro o por recta numérica. Ustedes ya saben que prefiero ampliamente trabajar por cuadro. Tenemos ¿qué factores? El menos 3, el x menos 3 y el x más 1. Si quieren los pueden poner en paréntesis. Y acá va a estar la función derivada. ¿Sí? Es esta. Y anotamos las raíces. Tenemos dos raíces que ya las identificamos. ¿Sí? Son menos 1 y 3. Y ahora estudiar los signos. El número menos 3 es siempre negativo, indistintamente de los valores que tome x. Acá tenemos, acuérdense, el menos infinito y el más infinito. Y esta expresión x menos 3 es una lineal, se hace 0 en 3. Como x es positiva, es negativo hasta su raíz y después va a ser siempre positiva. Lo mismo ocurre con x más 1, se hace 0 en menos 1 y es negativa antes de su raíz y después es siempre positiva. Entonces acá aplicamos regla de los signos, ¿sí? Menos por menos por menos, menos. Este va a dar 0, menos por menos, más por más, más. Cada 0, y acá tenemos más por menos, menos. Entonces, fíjense, este es el intervalo de negatividad. Voy a usar otro color para que se diferencie. Este es el intervalo de positividad. ¿Pero de quién? Y acá hay que prestar mucha atención de la derivada. Y como nosotros sabemos que el conjunto de positividad y de negatividad de la derivada está vinculado con el crecimiento y el decrecimiento de la función original, hacemos ya la adaptación y definimos el intervalo de crecimiento de f de x. ¿Con quién va a coincidir? Con el de positividad de la derivada. Busco cuál es, de menos 1 a 3. El intervalo de decrecimiento de f de x, ¿quién es? Entonces, el negativo, el conjunto de negatividad de la derivada, de menos infinito a menos 1 y de 3 a más infinito. Entonces tenemos ya acá y todo terminado. ¿Sí? Vamos con el siguiente ejemplo. Una función racional, no es polinómica. ¿Sí? Puede llegar a causar cierta impresión al principio, pero van a ver que el trabajo es el mismo. Empezamos con el dominio. Si hacemos las tres preguntas, ¿es una división? Sí. ¿Es una raíz? No. Una raíz de índice par no es. ¿Es un logaritmo? Tampoco es un logaritmo, entonces podemos seguir desarrollando. ¿Qué tenemos que analizar? Que x más 1
no sea 0, sea distinto de 0. Esto va a ser entonces un simple pasaje, x igual a menos 1 cuando esto da 0, x no puede ser menos 1. Entonces el dominio está dado por el conjunto de todos los números reales menos el menos 1. ¿Sí? Ahora trabajamos con la imagen. Para trabajar la imagen consideramos a g de x, la podemos considerar como y igual a menos 2x más 4 sobre x más 1, y hacíamos, recuerden, el cambio de variable. Cambio de variable, también le pueden decir cb, ¿sí? Y cambiamos x por y e y por x. Entonces, una vez aplicado el cambio de variable, la función la podemos escribir así: x igual a menos 2y más 4 sobre y más 1. Y ahora despejar, el siguiente paso es despejar ¿quién? Despejar y. ¿Sí? Y empezamos. Pasa este multiplicando. Menos 2y más 4. Distributiva. Y x más x igual a menos 2y más 4. Y ahora agrupamos desde de un solo lado todos los términos que tengan y. ¿Sí? Entonces nos queda ix más 2y, y del otro lado todos los términos que no tengan y. Entonces nos queda 4 menos x. Factor común, este es el siguiente paso. ¿Sí? Este es un paso importante. Factor común, ¿quién? Factor común y, para lograr terminar de despejarla. Entonces nos queda y por x más 2 igual a, bueno, esto lo podemos escribir como menos x más 4, y es igual a menos x más 4 sobre x más 2. Recordemos que el dominio, esta es la función, digamos, inversa de g de x, ¿sí? Y el dominio de g de x es la imagen, el dominio de g inversa de x es la imagen de g de x. Entonces, ¿este qué dominio tiene? Dominio de la inversa de g de x es igual a, cuando esto se hace 0, en x igual a menos 2. Entonces, los reales menos el menos 2. Por lo tanto, tenemos que la imagen, vamos a volver acá, la imagen de g de x coincide con lo que habíamos hablado recién del dominio. Entonces es los reales menos el menos 2. ¿Sí? Siempre es conveniente darle un resaltado a los resultados parciales, ¿sí? O a los resultados que nos va pidiendo el ejercicio para orientarnos, para ver qué estamos haciendo, no repetir lo que estuvimos trabajando y demás. Ahora el conjunto de positividad y conjunto de negatividad de la función original, ¿sí? De g de x. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos por tabla. ¿Sí? Esta vez es una división. Tenemos dos factores, no tenemos necesidad de factorizar ninguno de sus elementos, ni el denominador, ni el numerador, ni el denominador. Lo anotamos acá. Esto lo podemos anotar así: 2x más 4 sobre x más 1. ¿Sí? Cuando 2x más 4 es 0. ¿Sí? Cuando x vale menos 2x más 4 es 0. Cuando x vale 2. ¿Sí? Ahí tenemos una raíz. Y cuando x más 1 es 0. Cuando x vale menos 1. Entonces, nuestras raíces, ¿cuáles van a ser? Menos 1 y 2. ¿Sí? Esta es una función lineal con coeficiente principal negativo, entonces está cayendo así. Vemos que ¿sí? Es una recta con coeficiente principal negativo, pendiente negativa, tiene esta forma. Al tener esta forma, vemos que su raíz determina antes positivo, después negativo. Entonces, positivo, positivo, 0 en la raíz, negativo anteriormente. Y esta tiene coeficiente principal o pendiente positiva, ¿sí? Va a estar creciendo así,
antes de su raíz es negativa, en su raíz es 0 y después es siempre positiva. Por lo tanto, nuestra función, regla de los signos y podemos determinar el conjunto. Más por menos, menos. El denominador igual a 0, ¿sí? Entonces acá no existe función. Más por más 0 dividido cualquier cosa da 0, menos por más, menos. ¿Sí? Entonces tenemos que el conjunto de positividad de nuestra función está dado desde menos 1 a 2. Y el conjunto de negatividad va desde menos infinito hasta menos 1, unido desde 2 hacia más infinito. ¿Sí? Ya tenemos 4 de los 8 elementos que nos están pidiendo estudiar. Ahora vamos a necesitar trabajar la asíntota horizontal, la asíntota vertical y los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Acá nos entra para hacer la asíntota horizontal y acá vamos a trabajar con la asíntota vertical. ¿Qué nos pide la asíntota horizontal? El límite cuando x tiende a infinito de nuestra función menos 2x más 4 sobre x más 1. ¿Sí? Esto es similar a trabajar como estamos tendiendo hacia el infinito, podemos concentrarnos en los términos principales de cada elemento, ¿sí? Del numerador y del denominador. Entonces menos 2x sobre x. ¿Sí? Como tienen igual grado, podemos simplificar. Si simplificamos las x, esto nos da menos 2. Al ser un número, podemos decir que la asíntota horizontal existe y está en x igual, perdón, asíntota horizontal es y igual a menos 2. Ahora, asíntota vertical es el límite cuando x tiende al valor restringido del dominio. ¿Cuál era el valor restringido del dominio? Acá, el menos 1. ¿Menos 1 de quién? De la función 2x más 4 sobre x más 1. Al ser numérico, lo primero que tenemos que hacer es reemplazar. Entonces nos da menos 2 por menos 1, más 4 sobre menos 1, más 1. Entonces nos da menos 2 por menos 1, 6 sobre algo que tiende a 0. ¿Sí? Es algo que tiende a 6 sobre algo que tiende a 0. ¿Por qué tiende? Porque x no es menos 1, tiende a menos 1. Y esto nos da infinito. ¿Se acuerdan? Porque tiende a 0. Por lo tanto, existe asíntota vertical en x igual a ¿quién? A menos 1. ¿Sí? Vamos ahora a calcular el intervalo de crecimiento y de decrecimiento de esta función. Entonces tenemos acá nuestra función g de x igual a menos 2x más 4 sobre x más 1. ¿Cómo calculamos intervalo de crecimiento y decrecimiento? Otra vez, el intervalo de crecimiento de g de x es igual al conjunto de positividad de la derivada de g de x. Y el intervalo de decrecimiento de g de x es igual al conjunto de negatividad de la derivada de g de x. ¿Sí? Este es el concepto nuevo de esta semana. Esto es lo que tienen que estudiar y desarrollar. Bien, entonces a resolverlo tenemos que encontrar la derivada de g de x. ¿Sí? La derivada de g de x, al ser una división, va a ser otra división. La derivada del numerador, la derivada del primero, por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar, por el segundo derivado, sobre el segundo al cuadrado. ¿Sí? Y ahora por suerte son lineales que hay que derivar, así que va a estar todo bastante sencillo. La derivada de esto es menos 2 por, ¿no? La derivada de esto es menos 2, la derivada de esto es 0, entonces nos queda menos 2 por
x más 1 menos 2x más 4 por la derivada de x es 1, la derivada de 1 es 0, 1 más 0, 1. Todo sobre x más 1 al cuadrado. Seguimos resolviendo, distributiva, y acá también distribuyo el signo, entonces esto nos queda menos 2x menos 2, menos por menos. ¿Cómo se suprime el paréntesis? Con un menos. Cambia el signo todo lo de adentro, entonces nos queda más 2x menos 4 sobre x más 1 al cuadrado. No desarrollo esto, no hace falta. Acá vemos la propiedad cancelativa de estos dos términos. Y nos quedó finalmente menos 6 sobre x más 1 al cuadrado, ¿sí? La derivada entonces es menos 6 sobre x más 1 al cuadrado. Bueno, desarrollemos e investiguemos ahora el conjunto de positividad y negatividad. Por suerte tenemos dos factores, ¿sí? En el numerador el menos 6 y en el denominador x más 1 al cuadrado. Menos 6 es distinto de 0 siempre, pero x más 1 en menos 1 se hace 0, por lo tanto x más 1 al cuadrado en menos 1 también se va a hacer 0. Bien, este primer factor es negativo indistintamente de los valores que tome x. Y este segundo factor, fíjense, en menos 1 es 0, ¿sí? Antes de menos 1, por ejemplo, menos 3 más 1, menos 2 al cuadrado, menos por menos más, 2 por 2, 4. Es positivo. Todo elemento elevado al cuadrado va a ser positivo, es su resultado. Y después del menos 1, con más razón, 0 más 1, 1 al cuadrado, 1. Ahí tenemos. Entonces el conjunto de positividad y negatividad de la derivada va a estar dado por esta regla de los signos. Menos por menos es menos por más. Menos, acá no existe la derivada porque está dividiendo por 0. Y acá menos por más pasa lo mismo, menos. Este es conjunto de negatividad, conjunto de negatividad. Por lo tanto, intervalo de crecimiento de g de x no existe, es vacío, no hay intervalo de crecimiento. Intervalo de decrecimiento de g de x está dado por ¿quién? Menos infinito hasta menos 1, ¿sí? Y unido desde menos 1 hasta más infinito. Es importante ver que menos 1 no crece ni decrece, ¿sí? La función. Si quieren pueden graficarla esta con el GeoGebra y van a ver que no crece ni decrece. De hecho en menos 1 hay una asíntota, lo habíamos visto hace un ratito. Bueno, el tercer ejemplo va a ser simplemente considerar el conjunto de positividad, crecimiento y decrecimiento de una función. Vamos a hacer h de x, la función va a ser x más 8 sobre x al cuadrado y calculemos el intervalo de crecimiento y el intervalo de decrecimiento. Otra vez, ¿qué hay que hacer entonces? Dada esta regla que tenemos, que el intervalo de crecimiento coincide con la positividad de la derivada y el de decrecimiento con su negatividad, vamos a calcular lo que necesitamos, que es efectivamente la derivada de h de x. La derivada de h de x va a estar trabajada de la siguiente manera. El primero derivado por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por la derivada del segundo sobre el segundo al cuadrado, ¿sí? Bien, la derivada de x más 8 es 1 por x al cuadrado menos x más 8 por la derivada de x cuadrado, que es 2x, todo sobre x a la cuarta, ¿sí? Potencia de potencia se multiplica. Seguimos resolviendo. Acá nos queda x cuadrado menos 2x cuadrado menos 16x. Todo sobre x
a la cuarta. Acá finalmente nos queda menos x cuadrado menos 16x sobre x a la cuarta. Y acá podemos sacar factor común, ¿sí? Por ejemplo, factor común menos x, para que nos quede acá x más 16. Y acá x a la cuarta. Podemos simplificar esta x con esta, entonces acá nos queda el cubo, con lo que finalmente nos quedó menos x más 16 sobre x al cubo. Y atención acá con este menos, que va a ser como un factor, ¿sí? Eso podemos decirlo como si fuese un menos 1, ¿sí? Menos 1 por ese paréntesis. Ahora, con el fin de calcular el intervalo de crecimiento y de decrecimiento de h de x, desarrollamos y calculamos positividad y negatividad de su derivada, de h' de x. Otra vez el cuadrito. ¿Y qué vamos a poner en el cuadrito? En el primero, el menos o el menos 1 si se quiere. Yo voy a poner el menos. Vamos a poner menos 1 para que no haya tantas dudas. El menos 1. En el segundo lugar ponemos a x más 16. Y en el tercer lugar, x al cubo. Esta relación nos va a determinar la derivada de h. Bien, este no tiene raíces, es menos 1, es siempre distinto de 0. Acá va a ser 0 en x igual a menos 16. Y este va a ser 0 en x igual a 0. Entonces nuestras raíces son menos 16 y 0. ¿Sí? Y empezamos a trabajar con los signos. Menos 1 es siempre negativo. Esto va a ser negativo hasta llegar a su raíz y después va a ser siempre positivo. Y esto es negativo antes de su raíz. ¿Sí? Cualquier número negativo a una potencia impar da negativo. Entonces es menos, aquí es 0. Y cualquier número positivo elevado a una potencia impar, como la potencia impar conserva el signo, es positivo. Finalmente, regla de los signos: menos por menos, más por menos, menos. 0 por cualquier cosa, 0. No está en el denominador, no está en el denominador, entonces da 0 acá. Menos por más, menos por menos, más. Acá es un 0 del denominador, entonces nos da que no existe. Menos por más, menos por más, menos. Esto es conjunto de negatividad, conjunto de positividad. Entonces, el intervalo de crecimiento de h de x, ¿quién es? Va desde menos 16 hasta 0. Y el intervalo de decrecimiento de h de x va desde menos infinito hasta menos 16 y luego desde 0 a más infinito. Bueno, espero que les haya servido. Elijan los ejercicios que más quieren ver y repasar. Yo ahora les voy a dar 2 ejercicios de práctica y van a tener también unos ejercicios para resolver y entregar. Saludos.